tu hogar el día de hoy para traerte una palabra de parte de Dios. Pero antes, vamos a poner todo esto en las manos del Señor. Acompáñame, vamos a orar juntos. Buen Dios, gracias. Gracias por este día, por esta palabra que nos das. Dame la sabiduría para compartir esta palabra, sabiduría para que cada uno de mis hermanos pueda entenderla y sobre todo vivirla. Para ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de un tema que me ha estado impactando en mi corazón. La pregunta es, ¿qué quiere Dios? Ya lo hemos venido descifrando en esta última semana, pero hoy vamos a meternos un poco más hacia el discernimiento, algo que necesitamos nosotros los cristianos. Esa pregunta me está dando vueltas y vueltas en la mente ya desde hace varios días, inclusive al estar tomando tiempo para diseñar mi futuro o planificar mi futuro. ¿Cómo se llama este curso que estoy dando los días viernes? Que de por cierto lo invito a participar cuando usted guste. Solamente contáctese con la persona correcta y le vamos a dar una clave para que pueda también estudiar de cómo planificar el futuro. Pero yo he estado pensando esto, porque esto debe estar dentro de mi futuro también. ¿Qué quiere Dios? Es algo que necesito también centrarme para poder escribir y caminar de la mano de mi Señor. Porque no solamente se trata de lo que yo quiero en la vida, sino también de lo que Dios quiere en mi vida, pero también como deseo que me recuerden en el futuro. En primer lugar, se trata, recuerde esto, de lo que Dios quiere. Porque cuando hablamos del propósito de vida, mucho tiene que ver con descubrir más que con crear. Descubrir lo que Dios quiere, descubrir mis talentos, mis dones. Y para eso es indispensable el discernimiento, para separar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Se dice que antes de que hubieran bancos, la gente enterraba lo que quería guardar, lo escondía, ¿sí? Su tesoro en algún lugar. Por eso Jesús habla de esto ya en Mateo, en el capítulo 13, versículo 44, dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es como descubrir lo oculto, comprender dónde está el tesoro, saber lo que realmente es valioso. Eso es lo que se llama discernimiento, una virtud indispensable en el día de hoy, en el que estamos enfrentando sobre todo más información que nunca, ¿verdad? Las redes sociales, el internet nos bombardean con información y usted y yo necesitamos discernimiento para entender lo que vale y lo que no vale, lo que es bueno y lo que no es bueno. Y sabe, mucha gente se confunde, simplemente dice, es que lo vi en el internet. Pero déjeme decir que la mayoría de lo que está escrito en el internet muchas veces son noticias falsas. Por eso necesitamos discernimiento en estos tiempos, donde hay tanta aparente sabiduría regada por las redes. Quiero que Dios me muestre un plan de vida, su plan de vida para mí, porque a la final Él fue el que nos creó y Él sabe el propósito por el cual fuimos nosotros creados, ¿verdad? Y también esto es algo que usted y yo necesitamos en esa conexión diaria con el Señor. Señor, indícame, dame discernimiento, cuál es el camino a tomar el día de hoy. El discernimiento, hermanos, es la capacidad de separar las cosas, de escoger lo bueno de lo malo. Y eso es algo que Dios nos ha pedido siempre, y lo vamos a leer en la palabra, porque dice la palabra que el trigo crece con la cizaña, y en el oro también hay impurezas, ¿verdad? Mas el gran desafío para saber qué es lo que Dios quiere es encontrar el tesoro, es recibir la palabra de Dios y separarla de todas las voces que me hablan en el mundo. Jeremías 17 y verso 19
mire lo que dice la palabra. Por tanto, así dijo Jehová, si te conviertes, dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, mire, discernimiento para sacar lo precioso y separarlo de lo vil. Dice, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es un mensaje de Dios para tu vida el día de hoy. Entresacar lo precioso de lo vil, es decir, separar, discernir. Y para quienes se preguntan de qué hablo, voy a explicarme aún un poco más. El discernimiento es el juicio, escúcheme bien, es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. El término discernimiento se forma a través del sufijo en latín mentum, que significa medio o instrumento, y discernir, que también proviene del latín discernere, y expresa distinguir o separar. De allí vienen estas palabras, es aprender a separar, a escoger lo bueno, a dejar lo malo, lo que nos sirve. Muchas veces yo le he dado este consejo. A veces escuchamos palabra y hay cosas que no entendemos. Yo en mi vida he tomado la decisión de dejar a un lado lo que no entiendo. No lo voto. Solamente a menos que sea algo realmente que no vale la pena. Pero hay cosas que no entiendo y lo dejo a un lado y espero que el Señor me explique eso. Si no, sigo adelante con lo bueno que yo puedo separar de un mensaje, ¿sí? Para poderlo poner en práctica en mi vida, porque puedo discernir que eso que están hablando es palabra de Dios y lo tomo para mi vida y lo aplico también en mi vida. Esa es la palabra discernir, es sinónimo de juicio, de tener un buen juicio sobre las cosas a nuestro alrededor, ser perspicaz, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona discierne algo, debe de comprender, distinguir lo bueno una vez más y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. Por ejemplo, cuando a una persona le proponen un trabajo, tiene que aprender a discernir, poner sobre un lado lo que es bueno y sobre lo que es malo, en todas las cosas de la vida. Hay personas que a veces me dicen, pastor, yo voy a salir de la iglesia. ¿Cuántas veces me han dicho esto? Y yo le pregunto, ¿lo consultó antes con Dios? ¿Lo puso sobre una balanza? ¿Lo bueno y lo malo vale la pena o no vale la pena en la iglesia que usted se encuentre? Y a veces dicen, no, yo quiero salir de la iglesia por cualquier razón. Primero hay que discernir lo bueno de lo malo. En todas las cosas, si hay un negocio, tiene que poner sobre esa balanza. Para eso son excelentes también nuestras esposas. Es como que Dios le da ese sexto sentido que le decimos. Es nada más que un discernimiento más perspicaz que nosotros necesitamos entender. Cuando alguien nos propone algo como que es muy barato, muy regalado, uno tiene que decir, pero ¿por qué me está dando tan barato? ¿Por qué me lo está dando tan regalado? Puede ser que no valga. Hay que aprender a discernir, y ese discernimiento le tenemos que pedir a nuestro Señor para poder caminar en esta vida de una manera sabia. De una manera sabia. Eso fue lo que Salomón pidió cuando Dios le dio la oportunidad de pedir, de escoger cualquier cosa. Y mire usted en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Pero él está hablando como un rey. ¿Cómo gobernar un gran pueblo? Pero yo te quiero decir algo. ¿Cómo gobernar tu propia lengua? ¿Ah? Porque eso nos dice la palabra. El que gobierna la lengua. Y la lengua la comparan como el timón de un gran barco. Entonces es discernir lo que debo decir y lo que debo callar. Escúchenme bien, hermanos. Necesitamos aprender a discernir lo que decimos, lo que es correcto, y separar de lo que es incorrecto. Recuerde que toda palabra necia sin discernimiento, Dios nos va a juzgar. Por otro lado, entonces, lo contrario de discernir es imprudencia.
es lo que estoy hablando. Inocencia, insensatez, irreflexión, entre otros, se refiere a la persona que no es capaz de hacer un juicio cabal sobre la situación y sobre todo sin apreciar las consecuencias. Saber discernir es indispensable para no vernos inmiscuidos en situaciones y problemas que van a afectar nuestra vida de forma permanente. Por eso necesitamos aprender a discernir lo bueno de lo malo, de decir lo correcto de lo incorrecto, de escuchar lo que es bueno y no escuchar lo que es malo. Recuerda, es discernir cuando alguien viene a contarme un chisme. ¿Cuál es el propósito? Dañar tu corazón, por ejemplo. Y tú dañas tu corazón, tú tenías una buena idea de una persona y viene alguien que tiene una pelea con esa persona, te dice y ya daña tu corazón. Aprende a discernir. Discernimiento es lo que necesita el pueblo de Dios para poder entender lo que es bueno para oír y lo que no es bueno para oír, lo que es bueno para ver y lo que no es bueno para ver, lo que es bueno para decir y lo que no es bueno para decir. ¿Me está entendiendo? Eso es discernimiento. En este momento, por ejemplo, mucha gente está tomando decisiones para el futuro. Y yo quiero decir, antes de meterme un poquito más sobre el tema, ¿cuáles son tus decisiones? Mire, yo me preocupa esto porque mucha gente va al trabajo, mucha gente va al mercado, mucha gente va al supermercado, mucha gente sale a hacer una otra cosa que tiene que hacer en los bancos, pero no llega a la iglesia. Tienes que aprender a discernir lo que es bueno de lo que no es bueno. En la casa de Dios, quien te va a cubrir siempre es Dios, por una sola razón, porque necesita que tú crezcas y tú participes en la palabra de Dios a un mundo que está con miedo y con temor. Y mire, mucha gente que está llena de temor no quiere salir de su casa para ir a la iglesia, pero sale de su casa para trabajar o sale de su casa para comprar alimentos que solamente nos llenan el estómago, pero nuestro espíritu está vacío. Así que aprende a discernir en estos tiempos, porque es parte del futuro, tal vez dejando fuera cosas que no deberían estar, pero para discernir de manera correcta necesita usted la guía de la palabra de Dios. Y felicito a quienes han desarrollado un mayor apetito por las cosas espirituales. Dice que enfermo que no come no muere, decía un dicho popular, ¿verdad? Eso sirve para lo físico y para lo espiritual también, ¿sí? Es decir, que aún en medio de la prueba, si tienes apetito y hambre espiritual, estoy seguro que te vas a mantener vivo. Necesitas tener hambre espiritual. Yo creo que este es un tiempo, como le he venido diciendo, para buscar más de Dios, no para huir de la iglesia, no para separarse del Señor, no para dejar la iglesia de lado. Este es el tiempo que hizo el Señor. Y yo quiero que tú aprendas a gozarte, a disfrutar de las cosas del Señor con un discernimiento claro. Eso es lo que quiere el Señor. Aún la palabra dice, no te dejes de congregar, como algunos, no tú, como algunos, o puede ser tú también, tienen por costumbre. Esa es una clave en nuestra vida con Aida. 30 años nos hemos mantenido, ya 40 años de matrimonio, pero 30 años en la iglesia juntos, hemos seguido hasta adelante, porque la palabra es un pegamento que une también el alma del hombre. Hemos discernido que por estar en la casa del Señor, hoy nuestros hijos sirven y hoy nuestros nietos están en la casa del Señor sirviéndole a Dios. Aprenda a discernir lo que es bueno de lo que es malo. Mire, ¿qué es lo que Dios ha declarado? Y yo le leí esto en Miqueas porque es algo que nosotros necesitamos entender. Parece ser que oímos pero no lo aplicamos. Y cuando Miqueas 6, el profeta dice que podemos presentar al Señor, y comenzamos a pensar en grandes cosas que podríamos darle al Señor, ¿verdad? Yo voy a darle esta cantidad, yo le voy a dar mi casa, yo le voy a dar mi carro. Y el Señor dice, no, yo no quiero eso. Miren lo que dice. Debemos sacrificar aún a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados. Y dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno. Aprenda a discernir. Mire lo que el Señor ha dicho, lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Y ahí está una palabra de exigencia. Y algunos quieren caminar sin la cobertura del Señor y quieren que les vaya bien. Hace unos días alguien me pedía que yo ore por él, por un negocio, pero él estaba en un camino totalmente torcido. Yo le dije, eso no funciona así.
Eso no funciona. Si vives bajo la obediencia de Dios, yo puedo bendecirte y las cosas te van a ir bien. Y dice, y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que hagas lo que es correcto. Y para hacer lo que es correcto necesitas aprender a discernir, a dejar lo malo, lo que no sirve, hacer lo correcto, que ames la compasión, dar a la gente que necesita, al pobre, ser justo con tus ofrendas, con tus diezmos. Eso es lo correcto, dice. Y además dice que camines humildemente ante tu Dios. No seas orgulloso. Dios detesta a los orgullosos, los que no escuchan. La gente me dice pastor, me dice papá, y cuando yo le digo, mire hermano, tienes que hacer esto, no pastor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, nunca han estado sometidos a nadie. Cuando la gente me dice a mí, yo quiero hacer esto, ya está diciendo, yo quiero hacer esto, yo quiero salir de aquí, yo quiero salir de acá. No dice, pastor, ¿qué opina usted? Pastor, ore por esta situación que estoy sintiendo en mi corazón para aprender a discernir qué es lo correcto. Sí, Dios quiere que hagas lo recto, que camines en justicia. Hoy quiero contarles una historia que representa la necesidad de discernir la palabra de Dios en nuestra vida. Y para eso vamos a ir a 1 Reyes capítulo 13. Dice, por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá, fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso, un sacerdote. Entonces yo quiero detenerme ahí un momento. Dice que un hombre de Dios no le pone nombre, sin nombre, ¿verdad? Recibió una orden de Dios. Lo primero que quiero decir es que este hombre o esta persona pudimos haber sido usted o yo, cualquiera, ¿sí? Porque cuando en la Biblia no se da nombre, pues usted puede llenarlo con su propio nombre, ¿sí? Es que pudo haber sido cualquier persona, así que este hombre de Dios, que pudo ser cualquier hombre, entiende muy bien el mensaje de Dios para el rey Jeroboam, ¿sí? Y se lo dice con toda claridad. Se lo vuelvo a leer para entender. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Versículo 2. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó. El hombre de Dios, el que no tiene nombre, gritó, oh altar, altar, esto dice el Señor. En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo, el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó, detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió de parte del Señor. ¡Qué tremenda historia! Porque el hombre de Dios habla, está el sacerdote, está el rey, y cuando él habla, el rey dice, deténgalo, pero su mano se detiene, se queda paralizada y sucede lo que acaba de profetizar. Con tanta autoridad habló este hombre, ¿sí? Que el rey mismo le pide oración para ser restaurado. El rey se asustó y dice el versículo 6, entonces el rey clamó al hombre de Dios. Te ruego que le pidas al Señor tu Dios, reconoce, hermano. Hay cosas que el mundo va a tener que reconocer cuando tengas la autoridad de parte de Dios para hablar y dar un mensaje al mundo. Déjeme decirle algo que Dios me ha hablado. Este es principio de males. Muchos están pensando, esta pandemia pasa. Vienen otras más, le he venido diciendo, y que quede grabado esto. Porque vienen otras pandemias seguidas. Van a venir muchos más virus, muchas más plagas sobre la tierra y debemos estar preparados de la mano de Dios. Usted guárdelo. Pero mire, dice, entonces el rey clamó a Dios,
te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. ¡Qué increíble! La mano del rey se restaura y el rey quiere premiar al hombre de Dios, pero él tenía una orden clara de Dios. No tomes nada de ese lugar, no comas allí y regresa por otro camino. Y así lo declaró. Es decir, él sabía exactamente lo que Dios había dicho. Tuvo una palabra para el pueblo, pero cuando se ve confrontado. Hay una cuestión que yo estoy orando todos los días, hermano. Señor, no me dejes caer en tentación. Líbrame del mal. No me dejes caer en tentación. Porque todos los días estamos sujetos a ser tentados en diferentes áreas. Y nosotros necesitamos discernimiento de parte de Dios. Y ese es el Padre nuestro. Discernimiento, porque este hombre, aunque era un hombre de Dios, que tenía una palabra de Dios poderosa. De repente veamos lo que sigue. Los capítulos, digamos los versículos siguientes. Versículo 7. Después el rey dijo al hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo. Ya estamos afuera, verá. Y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar. Porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Este hombre de Dios enfrentó un desafío y salió aprobado hasta ese momento. Había logrado él entresacar lo precioso de lo vil para convertirse en un verdadero mensajero de Dios. Había pasado la prueba y había obedecido a Dios. Se regresaba a su casa por otro camino. Pero sigamos leyendo. Versículo 11. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó por dónde se fue. Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Rápido, ensillen el burro, les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: acompáñame a mi casa y come algo. No puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: llévala a tu casa para que coma y beba algo. No sé qué hubiera hecho usted. Por eso yo le digo, tenemos que orar todos los días, porque no sabemos dónde está el engaño y podemos caer así de rápidos, querido hermano. No tome, por favor, decisiones apresuradas. No haga lo que se le viene al corazón, querido hermano. Estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos, como nunca antes en la historia. No tomes decisiones. Si estás en la iglesia, te congregas. Si yo no soy tu pastor, hay alguien que sea tu pastor, pues habla con tu pastor. Y si tú eres del centro cristiano, habla conmigo. Pero no tomes decisiones por tomar. Y mire lo que sigue diciendo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Por eso necesitamos discernimiento. Versículo 19. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá: esto dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. ¡Qué increíble historia! La única misión de este hombre había sido poner una prueba al profeta joven. ¿Qué le parece? Y las dos cosas venían de parte de Dios. Por eso yo les estaba diciendo el domingo que esta pandemia para mí es del Señor, para mirar lo que hay en el corazón del hombre.
Y Dios está observando lo que hay en tu corazón, querido. Y tienes que mirar con ojos espirituales, llenos de discernimiento, cómo te vas a mover en estos tiempos. Escúchame bien, cómo te vas a mover en estos tiempos. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando en este momento. En el corazón hay gente cristiana, hay gente que no es cristiana, que estás mirando en este momento. Déjame decirte algo. Pídele a Dios discernimiento, entrégale tu vida al Señor Jesucristo y vive completamente para Él. Sigamos leyendo, versículo 24. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo: es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Desobedeció el mandato del Señor. Hay gente que está desobedeciendo el mandato del Señor. Ojo, lo que estoy hablando en este día. Esto es poderoso, hermanos. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. Luego el profeta dijo a sus hijos: ensíllenme un burro. Así que ellos ensillaron un burro, y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. Solamente eso puede ser de parte de Dios. ¡Qué historia! ¡Qué historia! El mensaje que Dios le había dado al profeta joven se iba a cumplir por completo, ¿verdad? El león no se había comido a su presa, solo estaba allí después de haberlo matado. Ni siquiera se comió al burro. Su misión era nada más que matar a este hombre. La palabra que él tenía se cumplió aún en daño suyo, pero él pudo determinar fácilmente el juicio para el rey, pero no para sí mismo. ¿Era una mala persona este profeta joven? No, no lo era, no creo. Era un buen hombre, tanto que el profeta viejo lo llora y quiere ser sepultado con él. Versículo 29. ¿Sabe? Me hace pensar mucho esta palabra. De veras, me hace pensar mucho. ¿Cuánta palabra Dios te ha dado y no has cumplido? Y en medio de esta pandemia, quizás alguien diga: bueno, yo me estoy librando. Cuidado. Depende del Señor. Dile: Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres santo, tú me proteges el día de hoy. Yo quiero obedecerte, quiero estar bajo obediencia. Recuerda Miqueas 6. Lo único que Dios pide de ti es obediencia, hermano, es obediencia, hermana, es obediencia. Wow. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor: ¡ay, hermano mío! Después el profeta dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde esté enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al lado de los suyos, pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria ciertamente se cumplirán. Estoy terminando. ¿Qué le faltó a este hombre de Dios? Discernimiento para separar lo bueno de lo malo. Si Dios no te lo ha dicho, no hagas. ¿Cuánta gente me dice: pastor, me voy del país, me voy aquí, me subo acá, me voy para allá, me voy por acá, y terminan en alguna frontera, presos o muertos, porque tomas una decisión equivocada? Toda decisión equivocada te llevará al lugar equivocado en tu vida. Wow. Toda enseñanza debe ser aplicada a tu vida. Por eso termino con esta pregunta: ¿has descubierto el plan de Dios para tu vida? ¿Estás tomando decisiones guiado por otras voces y no por la voz de Dios y su palabra? Discernimiento es lo que necesitas. Tengo en mi mente algunos hermanos que en esta semana han estado tomando decisiones equivocadas. Déjame decirte, el Señor ha puesto sus ojos sobre ti. Ten cuidado. Pídele al Señor discernimiento para hacer lo que es correcto. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar por aquellas personas que me están viendo, en especial algunos que están tomando decisiones totalmente equivocadas.
Señor, nunca lo he dicho de esta manera, pero tu palabra me está empujando a hacerlo y a decirlo. No te puedo pedir que cubras ni protejas, porque no puedo en este momento. Si están fuera del orden o no están en obediencia, que le pidan al Señor el día de hoy discernimiento para obedecer y hacer lo que es correcto. Padre, lo que sí puedo hacer en esta es hacer esa oración sacerdotal. Alza tus ojos sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Alza tus ojos sobre nosotros y llénanos de paz. Yo los bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Reciban un abrazo desde mi hogar a su hogar.